un podcast de Cooperativa. Mesa de reporteros y reporteras, la de las 8 de la mañana. Estamos con Rodrigo Vergara y a esta hora sumamos a la conversación al fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, quien estuvo a cargo de la investigación del triple asesinato de los carabineros en Cañete, que ocurrió en abril de 2024. Ayer se conoció el veredicto condenatorio contra los hermanos Antigüen Santi y contra un cuarto imputado, tema del que queremos conversar a esta hora con usted. ¿Cómo está, fiscal? Buenos días. Muy buenos días, Verónica y Rodrigo, un gusto saludarles. Igualmente, fiscal Garrido, me imagino que satisfecho por el veredicto, a la espera de la sentencia. Un crimen brutal, muy cruel. ¿Qué fue lo más complejo de indagar? No, estamos tranquilos con el resultado, sobre todo porque pudimos cumplir con las expectativas que tenían las víctimas de poder obtener prontamente una respuesta a qué es lo que había acontecido, sí, y poder esperar también un resultado en términos de pena a imponer que sea acorde también al daño causado. Lo más difícil es precisamente lidiar con esas expectativas de las víctimas, de poder darle una respuesta. Nosotros no podemos en nuestro trabajo de dirección de la investigación asegurar un resultado y poder demostrarles que estamos plenamente comprometidos y haciendo todo lo que está a nuestro alcance para lograrlo. Es el primer obstáculo que tenemos que superar. En términos de investigación, bueno, había varios factores aquí también que lo hacían un trabajo especialmente dificultoso, el lugar en el que ocurrió, el hecho que hubiese existido una planificación previa, un intento también de ocultar un sitio del suceso. Fueron todas situaciones que afortunadamente el excelente trabajo que realizó el equipo de OS9, Carabineros, el laboratorio también de criminalística y la coordinación que pudimos lograr entre los equipos del Biobío y la Araucanía, creo que permitió superar todas esas dificultades. Usted algo ya decía, ¿esto fue tan planificado como termina ocurriendo o se les termina escapando de las manos a los imputados, a los condenados? No, la acción se ejecutó de manera tan rápida que requirió una coordinación y una planificación previa, un estudio del lugar, la elección del lugar del día también nos parece que no es casual que se ejecutara la noche del 26, las primeras horas del 27 de abril del año 2024. Eso muestra que había una planificación y un intento no solo de acabar con la vida de estos funcionarios, sino que en una manifestación como lo sostuvimos en el juicio de un crimen de odio, es decir, atacar a carabineros porque eran tales, y realizarlo el día en que corresponde al aniversario institucional. Fiscal, si tuviera que elegir las 3 pruebas fundamentales para explicar por qué el tribunal condena, ¿cuáles son? No sé, balística, las telecomunicaciones, los testigos, peritajes. Esa respuesta la vamos a tener en la sentencia, pero algo de esto ya el juez, el presidente ayer lo anticipó cuando se refería a la valoración conjunta de una serie de elementos que permiten realizar después inferencias lógicas para arribar a la conclusión de condena. Quizás en una primera aproximación, porque son más llamativas, creo que las evidencias balísticas y las concordancias balísticas son muy importantes, nos permiten determinar la presencia de no solo de una cierta cantidad de armamento en la ejecución de este hecho, sino que también vincularlos con otros delitos ocurridos en la zona. Creo que los peritajes también que permitieron levantar pruebas, evidencia biológica y poder realizar exámenes comparativos de ADN también fue un elemento importante. Y los posicionamientos a través de la georreferenciación telefónica creo que también aportan, pero se complementan con lo otro que yo estoy señalando. El trabajo investigativo, de todas maneras, que permitió el hallazgo de las armas que pertenecían a Carabineros o sus implementos en las inmediaciones del domicilio, y en poder de uno de los imputados también fue otro elemento muy relevante. Se lo preguntaba porque la defensa ayer insistía en que no hay una prueba directa audiovisual del delito, que lo único audiovisual, decía la abogada defensora o una de las defensoras, sería el registro de la detención de Tomás Antigüen en marzo del año pasado, pero no algo que ubique a los acusados en el hecho. Bueno, precisamente esa es una de las dificultades con las que nos enfrentamos. No existe en muchos delitos, no solamente en esto, un testigo presencial o una grabación que demuestre qué fue lo que ocurrió. Eso facilitaría enormemente el trabajo investigativo. Pero de lo que se trata de realizar durante el tiempo que nos tomamos de investigación es de superar esa incertidumbre que genera la ausencia de esos elementos a través de otros elementos que nos pueden llevar solo a una conclusión. Si existe en este caso una
ubicación georreferencial, si existen evidencia de ADN, si existen además testimonios que dan cuenta de la preparación del hecho, y los imputados son encontrados con las especies prácticamente en su poder, en un caso, pero muy cerca, donde además se le observa y trasladando un objeto desde su casa hasta el bosque donde son encontradas las especies. Bueno, creo que no hay otra conclusión que corresponde a ellos la participación en este caso. ¿Cuál fue la motivación, fiscal? Hay una motivación, primero hay una motivación de demostrar el poder que tienen a través de atacar a funcionarios del Estado. ¿Ya? Lo dijo también ayer el juez, hay una referencia a una resistencia que quieren realizar contra el Estado y por eso atacan a funcionarios de Carabineros. Pero ellos responden a algún tipo de orgánica, subversiva, conocida la zona, o se sepa. No. Tenemos algunos antecedentes de que pueden en algún momento haber participado en acciones organizadas por Huaychana Ucamapu, pero no, en este caso no participaron como parte de ese grupo. Ya. ¿Ya? Pero de todas maneras está esa reivindicación o esa resistencia, como la llama usted. Lo que pasa es que no es infrecuente que en la zona personas que se dedican a cometer delitos comunes, como en este caso robos con intimidación, cuando son detenidos, cuando son perseguidos penalmente por la responsabilidad que les corresponde por atacar a otras personas que viven en las mismas comunidades que ellos, aludan a su condición de perteneciente al pueblo mapuche para pretender que esa persecución es de carácter político o ideológico. Por eso que encontramos en varios lugares donde se realizan ataques a la población, ciertos lienzos donde se pide la libertad de presos políticos, que en realidad son personas que están condenadas por delitos comunes, como robos con intimidación, homicidios de comuneros mapuche. Entonces se utiliza ese discurso para lograr una justificación, pero básicamente no es simplemente una fachada, no hay nada de realidad en esas acciones. Ocurre a menudo que en juicios de alta conmoción pública o de alto impacto público como este, fiscal, aparece la duda y si esto cae en nulidad. ¿Qué escenarios de recursos anticipa la Fiscalía y qué aspectos del juicio considera usted que están más blindados? Bueno, nosotros suponemos que las defensas van a ejercer los derechos que franquea la ley, van a deducir probablemente recursos de nulidad, pero nosotros nos preocupamos durante todo el proceso no solo de respetar los derechos de los imputados, porque un proceso racional y justo supone que uno va a respetar las reglas del Estado de Derecho para poder justificar la solicitud de una pena tan grave como la que planteamos en este caso. Estimamos que durante el proceso no ha existido ningún vicio, solicitamos autorizaciones judiciales para la realización de muchas diligencias en los casos que correspondía, luego vendrían probablemente algunos causales que podrían invocar en relación con la redacción de la sentencia, pero la contundencia del veredicto del día de ayer también nos da tranquilidad en relación con los fundamentos que va a tener el tribunal para poder imponer las penas que en definitiva conoceremos el 26 de marzo. Está hablando de un crimen de odio cometido además el día del aniversario de Carabineros. Hemos conversado con el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, a propósito del caso Cañete. A la espera de conocer la sentencia se está pidiendo presidio perpetuo calificado. Han sido declarados culpables los imputados en esta causa. Fiscal, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan una excelente jornada. Usted también, fiscal, muchas gracias. Buen día. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. El cable chino CAS reconoce el llamado de Boric, donde le contaron de esto, pero de todas formas pone fin al proceso de traspaso de mando. Dice que no hubo detalle, que fue solo un enunciado. Hay 35 bilaterales suspendidas. Fueron temas que se enuncian. Le ponemos término al proceso de traspaso, porque no confiamos en la información que se nos está entregando. El mismo presidente electo reafirma y confirma todo lo que dijo el presidente Gabriel Boric el día de ayer, que lo había llamado el 18 de febrero, una larga conversación donde el presidente Gabriel Boric le pide reunirse para conversar 4 temas. Gran incendio destruye 5 galpones del barrio industrial de Iquique. Anoche, otro siniestro afectó a la papelera CMPC en Puente Alto. Hay 4 colegios sin clases por esa emergencia. Que al momento se encuentra contenido, no está controlado. Y a eso le sumamos que producto justamente de la combustión se generan pavesas, que ya tuvimos un punto de fuego en el sector del cerro que está muy cercano acá, que lo puedo controlar con AF.
Caso Cañete, los hermanos Antigüena arriesgan cadena perpetua. Fueron hallados culpables del triple crimen de carabineros en la zona. Ocurrió el 2024. Conversamos con el fiscal Roberto Garrido. Se ejecutó de manera tan rápida que requirió una coordinación y una planificación previa, un estudio del lugar, la elección del lugar del día también nos parece que no es casual, y un intento no solo de acabar con la vida de estos funcionarios, sino que en una manifestación como lo sostuvimos en el juicio de un crimen de odio, es decir, atacar a carabineros porque eran tales, y realizarlo el día que corresponde al aniversario institucional. Cae la bolsa y el dólar salta hasta los 906 pesos debido a la guerra en Medio Oriente. Ha habido nuevos ataques israelíes sobre Teherán. Trump anuncia escolta militar a los buques petroleros en el estrecho de Hormuz. Y hasta ahora el dólar, que subió un poquito en las primeras operaciones, está bajando, 3 pesitos, hasta 4 pesos menos, 900, por ahí está, la divisa norteamericana. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.